La asignatura de competencia comunicativa de primer curso del grado de educación primaria es una asignatura en la que se supone que tenemos que trabajar la comunicación en el entorno universitario y también aprender a trabajar en grupo para que a partir de ahí, pues en todas las asignaturas de la carrera, pues comprendan bien los textos y pues sepan escribir y hablar en castellano. Este curso se nos ocurrió que podíamos trabajar el cuadernillo del desempoderamiento, por una parte porque me encontré con ese enfoque ese año y me pareció muy interesante y que podíamos profundizar en él, y también porque estábamos trabajando desde el ilusionismo social, tanto en tercero como en cuarto, y entonces trabajar el cuadernillo nos iba a dar la oportunidad de interrelacionarnos con lo que pasaba en las otras clases. Entonces la propuesta fue trabajar el contenido, o sea, trabajar el texto del cuadernillo del desempoderamiento, porque por una parte es un texto que está escrito en forma con cuestiones teóricas, pero de forma abierta, no es un texto en el que se cierren las opciones, sino que se abren para poder debatirlas, y también porque los pilares del desempoderamiento permitían que cualquier persona, fuera del ámbito que fuera, o de la edad, o del conocimiento que tuviera, pudiera contribuir de alguna manera. Entonces comenzamos a trabajarlo y se trabajó para que también fuéramos aprendiendo a trabajar juntos. Se propuso hacer el trabajo, elegir un pilar y a partir de ahí empezar a trabajar con gente de clase para profundizar en ese pilar y hacer una propuesta de comunicación de lo que se propone en ese pilar de formas diferentes. Tanto comunicación académica propiamente dicha o debates, como algo que sea más imaginativo o más creativo. Todo lo que ha ido pasando a lo largo del curso se ha ido interrelacionando con lo que pasaba en los otros grupos, de forma que las ideas que surgían del debate del desempoderamiento en primero también las llevaba al grupo de tercero o al de cuarto, para que también vieran que están pasando cosas o que tienen ideas muy interesantes estudiantes de diferentes cursos. Esto es algo que no suele pasar porque parece que los de primero son los que menos saben y los de cuarto son los que más saben, y entonces se espera que sean los mayores los que enseñen a los más jóvenes. Y lo que hemos visto a lo largo del proceso es que, al ser el cuadernillo del desempoderamiento y los pilares algo tan accesible, de forma que se pueda desarrollar de muchas maneras, ahí han podido contribuir todos de alguna forma o de formas diferentes y al debate y al pensamiento y a ideas que han ido surgiendo. Poner un huevo. Aquí ha habido cópula. Cuando, después de ese proceso en el que hemos debatido mucho y hemos intercambiado y hemos trabajado juntos, teníamos que decidir cómo hacer el examen y la calificación, sobre todo al momento del examen, pues ahí también abrimos un debate de qué posibilidades teníamos. Por una parte, habíamos visto que a lo largo del curso nos había ayudado mucho trabajar con otras personas y hacerlo de forma creativa. Por ejemplo, una de las cosas que hemos hecho ha sido una serie de juegos en la sala de psicomotricidad para liberarnos de las tensiones y que nos viéramos de formas diferentes. Y también hemos hecho trabajos que tienen un componente manual, y veíamos que cuando trabajamos con cuestiones de juego y también con cuestiones de producción manual, manualidades, nos colocábamos en el aula de forma diferente, nos movíamos en el aula de forma diferente y estábamos más relajados para poder tener más ideas. Entonces, con eso abrimos un debate sobre cómo queríamos que fuera el examen, teniendo como referencia que tenía que haber una producción individual
algo que se pudiera hacer en grupos y algo colectivo. Esto nos abrió un debate sobre qué es lo colectivo, porque muchas de las propuestas no eran exactamente trabajos colectivos, sino trabajos de uno más uno más uno, ¿no? Bueno, hacemos algo y lo ponemos y todo queda junto, pero sin interactuar entre la gente. Y finalmente lo que propusimos fue que el trabajo individual del examen no se hiciera en el aula, sino que tuvieran la oportunidad de escribirlo con tranquilidad, que lo revisaran, si querían compararlo con el trabajo de los compañeros y compañeras. Y entonces el examen comienza con la llegada de los estudiantes y la entrega de ese trabajo individual. El trabajo individual tenían que traer en 2 copias, uno para entregármelo a mí así a recogerlo como examen individual y otra para poder debatirlo en el grupo. El trabajo individual era su aportación especial y creativa sobre los pilares para el resto del grupo. Entre todos los pilares, como no íbamos a poder trabajarlos todos, seleccionamos 3 pilares, que son los que más han ido saliendo a lo largo del curso, que son el pilar de la libertad, el de la confianza y el de la alegría. Esos 3 pilares se planteaban en lo individual de forma específica para ir viendo también, tal y como hemos hecho a lo largo del curso, de qué forma se interactúan los 3 pilares. En esa primera fase entonces de entrega del trabajo individual se agrupan de la forma que consideran oportuno, intentando encontrarse con gente con la que normalmente no trabajan tanto, porque así de esa forma era más probable que surgieran ideas más diferentes o ideas que todavía no habían compartido. O sea, lotu y tu desempoderamiento no existe la palabra, ¿eh? Da desapoderamiento. Pero algo inventado ahí. Sí, pero hay un montón de palabras inventadas, textual. Son un montón. No, en plan Pone fuera que es coña. desenfreno, Que yo miraba en la RAE. libertad, ni que vaya. Después de ese debate de grupo en el que estuvieron compartiendo lo que habían pensado individualmente y escuchando a los compañeros y añadiendo, eso que habían trabajado en el grupo se llevaba a un debate grupal de toda la clase para compartir esas ideas y a ver de qué forma se podían surgir nuevas ideas a partir de ese debate. Yo, en relación con lo que acaba de decir ella, creo que muchas veces nos cuesta ser feliz porque pasamos por alto las cosas del día a día. O sea, siempre buscamos la felicidad en cosas grandes, en cosas que se vean igual, y simplemente ir a tomarte un café con una amiga o que te regalo, o escuchar el disco de tu grupo favorito igual para ti es vida esa alegría. Nosotros hemos puesto que nos pasamos la vida intentando ser felices y a veces eso nos produce insatisfacción. No, claro, es que al final la insatisfacción esa se produce cuando intentamos buscar algo muy grande, entonces si no lo conseguimos pues no nos quedamos satisfechos. Entonces lo que tenemos que intentar es buscar esa alegría o la felicidad en las cosas cotidianas, en las cosas pequeñas, para que así pues uno produce insatisfacción, entonces poco a poco vas teniendo más momentos. Nosotros hemos puesto que la alegría se contagia y que si no hay tristeza no vas a producir alegría. O sea, tú estás triste y te pasa algo para que estés contento y entonces es como que tienes alegría. O sea, que es necesario que se está triste también. Al final de ese debate, en el que se compartieron esas ideas, tenían que hacer una propuesta de creación colectiva. En cada grupo hicieron una propuesta diferente. Uno fue un día, el otro al día siguiente, pero en las 2 propuestas que hicieron se percibía también la influencia de lo que habían hecho la gente de tercero y la gente de cuarto, y de forma no para copiarla, sino como inspiración para hacer una propuesta propia. Eso también estuvo muy interesante, ver cómo van influyendo unos grupos en otros.
Lo que hemos visto a lo largo del examen es, como además por una parte quitamos el estrés de tener que hacer un trabajo individual y que nadie pudiera copiar, que es lo que suele pasar en los exámenes tradicionales, y a cambio de eso nos liberamos de ese estrés porque realmente tenían que compartir lo que habían creado. También propusimos traer comida y bebida para que en el momento en el que estábamos trabajando colectivamente nos sintiéramos más relajados, porque vemos que la comida y la bebida son componentes muy importantes de la construcción colectiva. Nos sentimos más relajados y mejor. Y después también vimos que una vez que pasa la fase de trabajo en grupo, fue una fase en la que la gente trabajó muy relajadamente también y se veía que estábamos compartiendo ideas. Y el debate en algún caso costó un poco más. Al fin y al cabo son grupos grandes y les costó un poco más hablar en el grupo y debatir y proponer las ideas. Y bueno, costó en el sentido no que no se hablara, sino que en muchos casos era decir lo que habían hecho en el grupo. Y la construcción fue un poco menor. No se interrelacionaron tanto las ideas en el debate. Estad quietos. Podéis ir hablando las cosas, viendo el material que tenemos, se os ocurrirá también. Pero sin embargo, en la construcción física, que yo creo que es lo del hacer, ¿no? En el hacer compartido, ahí sí que pudieron ir interrelacionando al principio de una forma más tímida y a medida que fueron haciendo cosas también vieron cómo hacerlo de una forma más natural, porque creo que el contexto no ayuda mucho a esa construcción colectiva. Pero cuando empezaron ya a romper esos momentos iniciales de qué podemos hacer o que no sabemos porque no estaba guiado, sino que ellos mismos tenían que ir tomando decisiones, vieron que era mucho más fácil de lo que parecía, porque no hace falta que nos pongamos de acuerdo, podemos ir haciendo cosas y a partir de ahí interrelacionando las cosas que íbamos haciendo. Y una vez que se rompe ese bloqueo inicial de no saber qué hacer, lo que surge es un montón de actividad, un montón de gente haciendo cosas, hablando con gente. Y después otro momento importante del proceso fue cuando ya una vez hecha la creación, el mural o el árbol, tenían que elegir el sitio donde colocarlo y colocarlo en la escuela de magisterio fuera del aula. Y ese momento también fue muy bonito porque fueron con lo que habían creado por la escuela, comentando dónde lo querían poner. Y a la hora de ponerlo también hacía falta la ayuda mutua, no podían ponerlo solo dos personas, había que colaborar entre varias personas y eso al final pues lo que supuso fue que el momento de colocación fuera un momento que sintieron como compartido. Ya no había idea de que eso era un examen, sino que estaba la gente trabajando junta a gusto y construyendo algo juntos, ¿no? Y ya en el momento de la colocación, en el caso del mural del sol y la hierba fue más compleja porque era un mural grande y estaba en un sitio más alto y eso también hizo que salieran otras habilidades. Por ejemplo, en magisterio normalmente las mujeres, las estudiantas son las que más voz tienen en el sentido de que
tienen unas habilidades que son muy próximas a lo que se espera de la carrera. Y ahí estuvo bonito porque los chicos, los muchachos eran los que tomaban también una posición nueva en relación al trabajo en grupo, no una situación secundaria, sino que en ese momento era importante el trabajo que hacían ellos también. Entonces, de alguna forma, aunque normalmente la igualdad de género se plantea en sentido contrario, en nuestro caso, el hecho de que en un momento dado los chicos tomaran ese protagonismo fue también una vivencia que fue muy importante. Y entonces más o menos eso fue el proceso, un proceso en el que el examen es una herramienta más para seguir construyendo colectivamente, en el que la calificación, siendo un elemento extraño y de poder, puede ser repensado para que ayude a la gente a seguir trabajando juntos y seguir sintiendo que pueden confiar en la gente del grupo y que pueden hacer cosas juntos sin tener que ponerse de acuerdo, sino de formas diferentes. Y esa es más o menos la experiencia.